viendo a la hora que usted sintonice este espacio de Analizando, hecho aquí en el estado de Morelos, con mucho gusto para todos ustedes. Hoy, antes de saludar, déjenme presumirles porque me junté unos días con Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, aquí están las consecuencias. Pero me permito saludar a Laura Rodríguez. Rodríguez. Un comentario de eso. ¿Cómo estás, Durán? Qué gusto saludarle. ¿Cómo le van? Gracias. Y a Juan Marcos López. Buenos días, muy bien, gracias a ustedes. Oye, lo que te iba a decir, que también vas a tener 102 asesores o no. Menos. Eso es lo que me faltó. Eso es lo que te faltó, los me 102 asesores, que tanto estaban haciendo hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que iban a ahorrar menos y que por eso tenían que hacer eso. Los magistrados anteriores cobraban, ¿qué te gusta? 293. Lo voy a cerrar, redondear en 300,000 pesos mensuales cada ministro. Y resulta que ahora están ganando 180, le bajaron realmente, pero con los 102 ayudantes que ahorita el presidente tiene, ya subió a 6 millones lo que estamos pagando todos, y ahí está la austeridad republicana. Pero además para el presupuesto 2026 tienen un importante incremento. Y con todos los cambios que están haciendo, mire toda la ahorrada que nos dimos y todos los que votaron, ahí está el resultado del cambio dentro del Y quiero hacer la aclaración, este comentario no lo hago de mofa a nuestros amigos artesanos. No, yo tengo años, y tú lo sabes, tengo años de usar camisas chapanecas, camisas oaxaqueñas, pero lo hago porque me gusta, no porque sea una imposición. De hecho, esa la tienes hace como 15 años, ¿no? Me acuerdo que te la vi. No, esa no, esta es nueva. Pero había que comentarlo precisamente porque ahorita estamos en el 2025 y bueno, el presupuesto de 2026 viene incrementado. Es que estamos acostumbrados, perdóname, a ver a magistrados con la toga seria, formal, y ahorita lo que estás haciendo referencia es que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sale con su toga, pero con un bordado con flores divinas, Sí, está padrísima. chiapanecas, sí. pero levanta un poquito el contraste y se nota muchísimo. Sí, no, y al principio había dicho que él no iba a usar toga, pero bueno, al final de cuentas creo que alguien le dijo, oye, ministro, ya no es una moda, es una situación de historia, incluso de historia. Por supuesto. Pero bueno, estamos en el 2025, hoy estamos haciendo esta grabación, es 2 de octubre. No se olvida. Hace 57 Durán, no lo olvida. Durán hace 57 años del movimiento La Matanza de Tlatelolco, un 2 de octubre de 1968. Hace 57 años. Y nos reímos y todo, pero eso que se vivió tan lamentable, tan doloroso, tan increíblemente absurdo como se presentó, porque venían unas Olimpiadas y habría que tener en consideración este asunto. Me parece que fue lamentable, ¿no? Todo lo que sucedió es algo que debemos de tomar en consideración. Muchas madres que lloraron, Juan, muchos jóvenes que ni siquiera sabían qué estaban haciendo ahí, fueron convocados. Tú te sabes muy bien la historia, Enrique, fueron convocados y otros tenían verdaderamente una ideología para la movilización, como se estaba dando, que lo comentábamos hace un instante, fue a nivel internacional. En casi todo el mundo había movimiento estudiantil, pero ¿por qué se enfocó tanto en México? Porque venían unas Olimpiadas en fecha próxima, por el 19 de octubre, y el 2 de octubre fue el movimiento, y había que callar todo eso porque venía mucha gente de todo el mundo. Sí, y además, bueno, el pretexto, usted lo recordará, es una trifulca que hubo entre la preparatoria particular Isaac Ochoa Terena con en aquellos entonces mis compañeros de la vocacional 2 de la Ciudadela, que la policía entró al interior de los planteles, y eso a nosotros los estudiantes que siempre hemos peleado y siempre se ha peleado por la autonomía, lo tomamos a mal y de ahí se. Pero lo peor, Laura, Juan Marcos, es que era una lucha realmente genuina, pero ha pasado 57 años y lo que pedíamos de un mejor gobierno, mejor economía, mejor todo, Todo el mundo dice, 57 años después estamos tantito peor. Desde la revolución. No, exacto, desde la revolución. Se dio el cambio, Juan, se dio el cambio. Lucharon todo y sí hubo un cambio, por supuesto, pero para mal. Sí. Pero para mal. Una pésima imagen del gobierno y del ejército, ¿no? Pero no hemos tenido una evolución positiva en todo esto. Fíjate, yo me pregunto, ¿quiénes son los que protestan en general en el mundo? ¿Qué gente protesta?
No están inconformes con algo. Eso. En este caso, ¿qué inconformidad había en México cuando sucede ese levantamiento? Pues la situación política, mira, había pasado la huelga de los médicos, el problema con los ferrocarrileros, en fin, las luchas sindicales que habían sido apagadas. Hubo muchos líderes sindicales que fueron a parar a Lecumberri, por ejemplo. Te hablo de Valentín Campa, muchos otros artistas, David Alfaro Siqueiros, Carlos Monsiváis. O sea, era una lucha para tratar de obtener tener mejor gobierno, pues vamos, ¿no? ¿Quién gobernaba en esa época? ¿Qué partido? En aquel entonces gobernaba el PRI con Gustavo Díaz Ordaz, que fue el que le tocó bailar con la más fea. Bueno, Echeverría. Es que él era el secretario de Gobernación. Pero curiosamente era el secretario de Gobernación, presuntamente dio la orden y fue el siguiente presidente. Pero acuérdate que en aquel entonces estaba el famoso tapado. Sí. Ahí no había manera. No, ahí no había manera. Ahí no había manera. Había una designación de la sucesión de la presidencia y no había manera de que si votabas, no votabas, querías o no querías. Lo premiaron con la presidencia de la República, Luis Echeverría. Pero yo recuerdo, en paz descanse, que hasta la fecha fue juzgado por las acciones del 68, recordado entonces. Sí, bueno, vivíamos en un país con un partido hegemónico que al parecer en unilateral, que es a partir del 2018 lo estamos viviendo de nueva cuenta, nada más que ahora con otros personajes que salieron incluso del propio partido hegemónico, que están haciendo prácticamente lo mismo y se tiende a repetir la historia, fíjense. O sea, no hay evolución, como decía ahorita. No, hay evolución, pero a veces para mal. Tú hablabas ahorita de la mancha del ejército mexicano en aquel entonces. Bueno, ahorita, 2025, la Marina Armada de México acaba de recibir un golpe tremendo con dos de sus, un vicealmirante y un contraalmirante, metidos en la cuestión del huachicol fiscal, en una serie de cosas. Imagínate nada más. ¿Te estás dando cuenta del tema que estás en? No, pero fíjate que socialmente, o sea, un sociólogo lo vemos así, desde el punto de vista, cuando alguien pierde el poder de la autoridad, en el sentido que se desmorona la autoridad a la cual respetaba, esa persona empieza a decir, pues ¿para qué los respeto? No pasa nada, no los castigan. Se pierde la autoridad. Sí, y la gente empieza a hacer lo que quiere y cuando quiere. O sea, han aumentado mucho los asaltos, han aumentado mucho los levantamientos de grupos organizados. ¿Por qué? Porque no hay castigo. ¿Por qué? Porque si a la autoridad, que es la máxima autoridad que defiende al país, no la castigan y sabemos que entró en esto, pues ¿a quién va a respetar? Es como si te dijeran en el ámbito espiritual, ¿saben qué? Dios la regó, hizo cosas feas, malas. No, pues me habían dicho que era lo máximo, yo hasta lo seguía. Es como cuando tu papá, si nos vamos más internamente, de repente tienes una imagen idealizada de tu papá y se viene para abajo, que era tu autoridad. Entonces a volar, yo hago lo que quiero y cuando quiero. Ese es el peligro social, cuando se viene abajo una autoridad social. A ver, lo que estamos entendiendo ahorita es que la República Mexicana no siente que tiene una autoridad. No, hay que respetar, no. Pues imagínate lo que están diciendo los noticieros o en las redes sociales, que México es un país de narcos, gobernado por narcos. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo es posible eso? A ver, ese es todo un tema que debemos de tomar y debemos de hacer una conclusión. Déjate si son narcos, si es el huachicol, lo que sea, es que la corrupción somos todos. ¿Te acuerdas un eslogan que decía eso? La corrupción somos todos, porque si te vas desde América del Sur hasta Norteamérica, la situación es que no entró nada más así a escondidas de norteamericanos, el huachicol, el petróleo, la gasolina, no entró nada más así, ni la droga. Es que hubo gente corrupta que permitió la entrada, por supuesto que debemos de mencionarlo así. ¿Y aquí qué sucedió? La Marina, que era la intocable, la intachable, la que estaba perfectamente bien organizada. Más que el ejército, mucho más que el ejército. Se ve trastocada por una corrupción terrible. Ojo, no estamos generalizando. No son todos, lógicamente. No son todos. Es un grupo que si no se castiga, y ahorita con el movimiento del amparo, por Dios santo, con el movimiento que se está dando los amparos, que no los van a detener, que suspensión provisional ya no va a existir el tema por ahí, el tema me parece que es muy delicado. Ahorita
pues tiene que pagar quien cometa una irregularidad. Tú lo decías para entender que verdaderamente tenemos una autoridad, Juan. Sí, porque imagínate, se tiene que vivir ejercer. sin autoridad no se puede. Pero te parece que no tenemos. Pues a eso me refiero. A ver, tú puedes hacer un hoyito en una tubería y llevarte La petróleo, tubería. la tubería, el Sí. gas, la gasolina, El etcétera. huachicol. El huachicol, te lo llevas. Puedes vender droga, puedes y no te pasa nada van a venir, ay Durán, abrazos no balazos, te voy a dar un abrazo. Eso no puede ser, no puede eso ser. no puede suceder. Y si en lugar de tener una autoridad, Juan, de decir, a ver, vamos a meter a la cárcel, sea del partido que sea, lo vamos a detener porque sí No, hay autoridad. Mis respetos a la autoridad si es eso. Pero es lo que estamos esperando. Pero fíjate, nosotros como psicólogos les he comentado que todo lo que pasa afuera es una proyección de lo que está pasando dentro de ti. No sé si es explicable esto. Pero, por ejemplo, si en mi familia yo respetaba mucho a mi padre porque era un modelo ideal, nunca le vi ninguna cosa que hiciera mal, eso lo integré en mi cabeza y tengo un modelo de una figura autoritaria y cómo respetarla y por qué respetarla. Esa misma la voy a preguntar a quien va a ser mi autoridad cuando yo crezca, que va a ser el gobierno, que van a ser las leyes, pero si ese gobierno, esas leyes, veo que las cambian, veo que modifican la Constitución a su favor, es como si mi papá hubiera cambiado de imagen y no era el padre que yo respetaba. Entonces estoy en una sociedad que me confunde porque A yo ver, tengo otros valores. psicológicamente, Juan, alguien debe de tener una autoridad, una guía espiritual, Interna y como tú socialmente. quieras, dentro del hogar, papá, mamá, tiene que haber una autoridad para que haya una de guía. las peores conducta. enfermedades, que es lo que está pasando ahorita, yo la catalogaré así, metiéndome un poquito en el tema de lo espiritual. A lo mejor no es esa la época, porque Enrique me lo va a corregir, pero yo lo vería así como una persona que conoce un poquito de esto de la Biblia, aunque no a fondo como Enrique, diría que esto también se podría llamar un poquito de tribulación o confusión, cuando no tenemos una idea clara de lo que es respetar a alguien, cuando no tenemos una idea clara de qué valores estoy siguiendo. Entonces la gente está muy confundida. Bueno, individualmente, volviendo a lo que tú comentabas, cuando tú no tienes una autoridad interna, haces lo que quieres, cuando quieres y a la hora que quieres, y eso se llama enfermedad mental, y la más grave se llama esquizofrenia. La esquizofrenia, alucinas, ves cosas donde no hay, mientes. Me llamó mucho la atención de un senador del PAN, creo que se apellida Ávila, no sé mucho de política, pero me gustó mucho el planteamiento que le hizo a esta periodista, bueno, Urosti, creo que se llama. Dice, por favor, dice, por favor hay que hacer algo, una propuesta para que se preste mucho más atención a la salud mental del pueblo mexicano, y estamos terriblemente mal. Y es cierto, tú vas en la calle, la gente muy agresiva, te agreden cuando vas a comprar algo. Y yo decía antes, estaré proyectando mi propia agresividad, creyendo que todos son agresivos, pero no, mucha gente me lo dice. Esto lo habíamos comentado, Juan, desde la pandemia. Sí, incluso habíamos eso. dicho, algo va a quedar como secuela de la pandemia tan terrible que vivimos. Y dijimos eso. Si hubiera una gente que conoce de la mente humana, le hubiera prestado mucho más atención a este encierro que hubo en la pandemia. Porque existe una parte, como habíamos dicho desde el punto de vista psicológico, que el psicoanalista Carmen llamaba la sombra. La sombra es una parte que tenemos todos los seres humanos, que sería lo que no queremos enseñar a otros porque es muy fea. La tenemos enterrada en el inconsciente y no queremos que nunca salga. No sé si han visto una enfermedad, síndrome de, bueno, no recuerdo el nombre, que de repente están platicando con alguien, eres un idiota, te odio. ¿Qué es eso? ¿No saben que existe esa enfermedad? No, búsquenlo, está muy interesante. Acaba de salir un caso en Estados Unidos de un maestro que tenía eso. Son impulsos que les vienen desde el inconsciente que no pueden controlar, pero puras cosas feas. Estaba dando clases y sus alumnos ya lo conocían. Pues miren, ustedes son unos idiotas, no sirven para nada. Es el síndrome de Tourette, que lo que pasa es que tienes, tu mente te manda a decir cosas feas. Estamos platicando normal. No lo puedes controlar. Y es una justificación extraordinaria, ¿no? Que te aviente dos liberadas, discúlpame. Yo no fui con mi mente. Yo no fui con mi mente. Ay, alguien a que adoro dijo eso, yo no fui con mi mente. Pero que digas yo no fui con mi mente. Si es entonces, eso pasa cuando no tienes un control en la mente. Entonces ese control en la mente se pierde cuando no tienes sano juicio. Y el sano juicio se pierde
cuando empiezas a hacer cosas que no son de sano juicio y te acostumbras a hacerlas. A ver, vamos a entrar en ese tema, perdóname Enrique, vamos a entrar en ese tema si les parece, porque si no tenemos una dirección que te diga esto está bien o está mal, o tenemos una autoridad que es permisible, entonces ahorita los jóvenes te dicen, voy a vender droga y no me va a pasar nada. Exactamente. Voy a vender alcohol y no va a No hay pasar castigo. absolutamente nada. No hay Si al castigo, si a gobierno los no lo grandes, castigan, si a los funcionarios políticos que han sido tan evidenciados en todo esto no les hacen absolutamente nada. si saben quiénes son los malos, dicen los jóvenes, está saliendo en la televisión, Estados Unidos los está nombrando y todo, y no les hacen nada. ¡Ah, viva! Pero acuérdense, No hay castigo. acuérdense que antes para que yo pudiera fumar marihuana me tenía yo que esconder. Exacto. Hoy desde ahí ya no, empieza, porque desde ahí el empieza. propio gobierno ha tenido esa apertura donde si yo traigo la pura dosis que yo necesito, puedo fumar, puedo salirme a este jardín a fumar. Y tú que tranquilamente. conoces a los Y adictos, yo te corro. Enrique. No, Dale, yo te corro. y no hay un adicto que respete su dosis. Sí, no, exacto. Me voy a tomar una No, pero copita, además te no tomas una sabes, botella. no sabes cuál es la dosis. Yo creo que la gente no sabe. Tenemos que hacer una pausa. No se vaya, por favor. Regresamos enseguida con usted. Bien, es un tema interesante el que estamos tratando. No hay autoridad, pero en algunos casos, perdón, ustedes díganme lo contrario, no hay autoridad, pero en algunos casos hay autoritarismo. No, fíjate ¿Cierto, no? que ahorita me quedé yo con esa idea que nos dijo Juan Marcos, porque te acuerdas que hubo un personaje que hacía todos los días en la mañana lo que llamábamos la mañanera y que hoy Claudia Sheinbaum sigue, pero este personaje un día nos puso una cara así como de mártir y dijo, yo ya no me debo a mí mismo, ahora me debo a ustedes. Al pueblo. ¿Te acuerdas? O sea, eso es una gran mentira. Una enfermedad, es una enfermedad ya. Por eso Pero lo ligué ahorita. yo Y que recuerdo, todos ¿no? los días se reunía con su gabinete de seguridad, con toda esta gente que No sé, valga no sé si Dios de quién se ustedes, no sé si trata. ustedes recuerden que a ese personaje que habla Enrique, una vez lo entrevistaron, decía quiénes eran sus máximos héroes. Decía que era Jesucristo y algún líder que inició el comunismo en Cuba, no me acuerdo cuál. Pero esos eran sus héroes a seguir. Cristo y un comunista que había iniciado la revolución. Muy contrario al tema, ¿no? No, o sea, y es lo que quiere él hacer aquí en México, que dejó sembrado. Me refiero que te refieres a López. Sí, a López Obrador, Sí. sí, él fue el que dijo eso. Sí. Yo ya no me Sí. debo a mí, ahora yo me debo Pero a digo, los sus héroes eran Jesucristo, imagínate tener como ideal a Y Jesucristo. Bolívar, Ah, dijo creo que Bolívar. sí. Entonces por eso hacía su papel de mártir como Cristo siempre. Bueno, es que él quiso ser Bolívar. Sí, no, Él quiso ser- definitivamente. Pero hay una teoría en todo esto que es, y díganme si es cierto o no es cierto, es lo que he pensado. América del Sur se unió, efectivamente se unió, hablando de Bolívar y de todos los presidentes que están así ahorita con la banda de los soles en Venezuela. Yo debo de pensar, muy mal lo estoy pensando, pero a lo mejor no estoy tan equivocada, ¿qué forma tenían todos estos gobiernos de izquierda para atacar a Estados Unidos, la potencia más fuerte? Acábalos con droga. Y acábalos con droga, y los vamos a acabar Los con quieren droga debilitar. y no se van a dar cuenta. Claro. Y entonces crean sus grupos una estrategia tal vez bien pensada, pero mal hecha, porque a final de cuentas Estados Unidos no es tonto, se dieron cuenta, de mandar toda la droga a Estados Unidos, porque no se estaba hablando que estuvieran atacando a Dubái, a China, a Japón. No. Todos ellos, incluso Rusia, hicieron una estrategia para que entrara a través de México toda esta droga y todos estaban de acuerdo. ¿Y hacia quién va dirigida? ¿Hacia los viejitos o hacia los jóvenes? No, hacia los Que jóvenes, van a ser para el acabar a futuro los del jóvenes, país. pero de qué manera disminuyen a ese ejército, de qué manera disminuyen ese capitalismo, de qué manera disminuyen a la sociedad norteamericana, Claro. mandando droga. Se da cuenta Estados Unidos y ¿qué hace? Sale, se va a Venezuela, está poniendo las barbas a remojar, eso me queda muy claro, y empieza a decirle a México, Venezuela, Chile, todos los países, Bolivia incluso, que están con esto, a decir, a ver, espérate, ya me di cuenta y estoy mandando barcos, no creen que los barcos están ahí para decir, a ver, te voy a detener Maduro y te voy a detener y te voy a bombardear. No, lo que están haciendo es impedir No, que de hecho, toda esa droga que de hecho, llega a ya- Estados Unidos Y por ya ahí no ya pase. destruyeron a dos Y embarcaciones. por A ahí los también ya banquitas, han querido ya. mandar aviones, según he visto. Precisamente para que no pase esa droga. Han doblegado tanto que ya dijeron, bueno, me voy a Turquía, ya no te hago nada, pero ya déjame en paz. No, no va a terminar ahí.
Pero ¿qué sucede? Trataron de doblegar todo esto. Donald Trump está ahorita en una postura muy interesante. Tú lo decías hace un ratito, bien, echa abajo la situación económica de su país, pero él quiere, que me parece muy iluso de su parte, ganar el Nobel de la Paz. Él está más interesado ahorita en aquellos asuntos. Cuando tiene esto, que tronando los dedos, se lo dijo, a mí díganme con un bombardeo que ya están dirigidos, termino con toda esa situación. Volviendo al tema que inició tu intervención, todo lo que le quitan a la gente cuando utiliza drogas es el sano juicio. Entonces, una sociedad que no tiene sano juicio no va a actuar correctamente, ni va a poder discernir, con inteligencia, qué le conviene o cómo no le conviene. Van a ser como un borrego. Un adicto es muy fácil de manipular porque no tiene sano juicio. Pero ahorita me preocupa más, me preocuparía muchísimo más, porque si Estados Unidos ha cerrado sus puertas para que esa cantidad de droga tan grande que tenía América del Sur y América Central, para que entrara a Estados Unidos, si cierra sus puertas, ellos tienen que venderla. ¿A dónde la van a vender? Claro, incluso hay que reconocer que Estados Unidos tiene también parte de la culpa, porque nunca ha tenido un programa de rechazo a las drogas, prevención. E incluso acuérdate que Estados Unidos ha estado involucrado en varias guerras, y él mismo, el gobierno de Estados Unidos, suministraba drogas a sus soldados, que le llamamos drogas heroicas, para que puedan pelear. Eran para que no tuvieran miedo. Sí, ahora, sería interesante que... Desde la Guerra Mundial tenía eso. Sería interesante sacar un estudio, los países, como decías tú, que producen más droga, Colombia, todos esos países sudamericanos, China, ¿qué tanta droga consumen ellos, su pueblo? ¿No? Sería interesante, porque si la están utilizando como un arma para mermar el poder de la juventud de Estados Unidos, ¿qué tanto consumen los jóvenes de Colombia, de Sudamérica? Pues insisto en mi tema, lo vas a ver ahora, que va a haber más consumo, porque esa droga la tienen que distribuir, la tienen que sacar, y si no sale del país porque le están bloqueando, ¿qué van a hacer con ella? Incluso se dijo que los mismos narcotraficantes no utilizaban droga, solamente la vendían. Pero basta ver la nariz del Mayo Zambada para darnos cuenta que efectivamente... ¿Cómo tiene la nariz? Superada, desechan. El septum nasal lo tienen así. Y es por el uso y el abuso de la droga, ¿no? En este caso. Pero bueno, sí estamos metidos en un problema bastante fuerte. Ahorita que comentaste Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos no se pone de acuerdo en algunas berrinches de Donald Trump, y él lo que hace es cerrar el gobierno. Y entonces esto le va a provocar al interior de los Estados Unidos una serie de cosas. Ya bajó presupuesto algunos estados que gobierna la oposición, y con eso quiere cerrar la puerta, pero imagínate, va a haber soldados del mismo ejército de Estados Unidos que si sigue esto no van a cobrar, algunos burócratas no van a cobrar. Te decía que él no está para una lucha interna, él necesita tener fortalecido su gobierno por la lucha externa que tiene en muchos bandos, porque está metido con Irak, está metido con Venezuela, está metido con Rusia. Está peleando con todo el mundo. Con todo el mundo, Pero fíjate, ahorita que hablabas del autoritarismo, ¿no? Que hablaba Laurita. El autoritarismo no da más que rebeldía. Sí. Lo vemos también en los hogares. Cuando tú eres un padre muy autoritario, en vez de serte amigo de tus hijos que te obedezcan, se rebelan contra mí. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, en un gobierno de autoritarismo? Se va a rebelar la gente porque no le gusta a nadie estar siendo dominado y decirle lo que tiene o no tiene que hacer. Por ejemplo, a mí me asusta, no sé hasta dónde habré sido manipulado por las redes, lo que se viene de la CUR, ¿cómo se llama? Biométrica. Biométrica. Que te van a tener un control. No, sí, ya dijeron que a partir de octubre. Sí. Te lo van a decir, ¿quiere usted sacar dinero en la CUR? ¿Me presta su CUR? No, necesita la otra. Es que mira, todo es un arma de dos filos, y todo depende de cómo se implementen las cosas. Por ejemplo, ahorita que hablaste de la CUR biométrica, Claudia Sheinbaum me acaba de decir que toda aquella persona que compre un chip tiene que estar plenamente identificado. Ya hay detractores, dicen que lo que quiere es tener control. Yo sí estoy de acuerdo en eso. Si tú vas a una telefónica y compras, o sea, lo que pasa es que todos queremos que nos controlen. Yo le hago una pregunta a nuestra audiencia. ¿Cuántas llamadas de extorsión recibimos del interior de los penales? Porque al interior del penal alguien compró un chip, se lo llevaron y sigue delinquiendo. Sí. Y que no sabemos ni su nombre. Por eso, en ese sentido, yo sí veo benéfico,
porque no le veo, yo no tengo inconveniente que el gobierno, quien sea, sepa que este es mi teléfono y que yo lo uso, porque lo estoy usando para usos lícitos. Claro. Si yo hago una llamada de extorsión de aquí, me van a identificar inmediatamente. Entonces te digo... ¿Con biometría o sin biometría? Con biometría y sin biometría. Ahí ya Ahora, estás más que la única checado. que eres abogada. ¿Está permitido en los penales que haya celulares? No, por supuesto. ¿Pero por qué está? Pero por ¿Y supuesto. por qué no ponen una red que no Se salga lo a las dije hace llamadas? ratito, la corrupción somos todos. Pues, pero en la La cárcel, corrupción, en la pero por cárcel. supuesto. No Supuestamente está hay permitido. inhibidores, pero no funcionan. Entonces, o sea, ¿qué no está funcionan pasando? porque pues, todo el mundo... O sea, y además el gasto de inhibidores, pues fue una cosa superflua. Porque si tú no tienes teléfonos al interior del penal, ¿para qué quieres un inhibidor? Entonces, Pero el ¿qué poder tan- qué tan inhibidor... difícil? Yo me puedo imaginar que yo fuera el director de un penal. Pues es fácil quitar los celulares, pero Mira, te amenazan. para acabar rápido, quien está purgando una sentencia pierde sus derechos sociales, y aquí está la abogada. No tienes, si tú estás encerrado no tienes derecho, Sociales y civiles. exacto, no tienes derecho a tener lo que puedes tener afuera. Estás Ok, cumpliendo si no una puedes- pena. Estás cumpliendo una Ok, pena. pero, o sea, ¿cuánta gente habrá en un penal? Pues mucha gente que sabe. Todos están, todos tienen sobrecupo. Sobrecupo. Bueno, vamos a hablar. Vamos a Les poner un número, encanta estar un allá número- adentro. un número menor Muchos vamos a poner. quieren estar Vamos a allá poner que 1000. Ajá. Puedes registrar uno por uno, quitar el celular, registrar el Por lugar. eso Ahora, hacen de voy a esto, repente voy a esto. sorpresas. Y aún, Espera. si en un penal Pero- no pueden controlar los celulares, ¿cómo van a poder Pero- controlar a nivel nacional pero que no sí. entren armas al Ahí país? te va el problema, que si yo soy director de un penal, A eso me refiero. no me conviene que quiten eso porque entonces se me acaba el negocio. A eso me Que es refiero, prácticamente que es eso. muy lógico pensar que el que Que está la al mando del corrupción penal, somos claro, todos. ¿por qué no lo quitan? La corrupción somos Porque van a todos, poner porque otro, lo va a quitan acabar y lo ponen mismo. y es Qué igual. bárbaro. Y a lo mejor está el dirigente y dice, a ver, no vamos a hacer nada, y el segundo le dice, no jefe, no pasa nada, pero de ahí para abajo pasa todo. Claro. Es Pasa como, todo. perdón que lo diga, ¿no? Como una multa de tránsito, que Pero lleva una también- parte el jefe de ellos. A ver, no voy a No, decir. en la multa voy a no, decir. en la mordida sí. Sí, pero no. Porque no. la multa va totalmente con folio. Con Claro. un Pero no recibo. se reparte en algún lugar. No, en la multa no. La multa Solamente que entra haya- directo. cuando hay ventanilla de mordida única, sí, Ah. pero en otro no. Pero no voy a decir nombres porque todavía vive y está por aquí andando. Pero no voy a decir nombres. Pero una vez un secretario de seguridad me comentó, mira, llegaron con una caja de huevo, porque fue muy específico, de esas ¿de qué serán? Del De Calvario. rancho, de rancho. ¿De Del Calvario. de esas, Pues sí, son varias de esas, marcas. Sí, vino una caja de huevo con dinero. A ver, jefe, ahí a gobierno, aquí. A ver, jefe, aquí está esto. Una cajita de huevo para la familia. Acéptelo y nos vamos a llevar muy bien. Si no lo acepta, yo sé dónde vive su esposa, dónde estudian sus hijos, yo sé dónde están. Qué bárbaro. ¿Sí? ¿Qué haces? Sí, sí. No, hombre, es de dar ¿Qué miedo. haces, ¿sí? Juan? ¿Qué haces? Pues, ¿Qué Y sobre se- todo cuando no tienes un soporte que tú dices, ¿a quién le digo? Perdón, A ver, y así es como espérame, estamos en entonces México, así es Sí, como estamos en así es, México. así Y es. entonces la reacción es, si renuncio, o sea, yo renuncio, me alejo de esto, yo no quiero nada. Sería el grave daño que se podía causar a su patrimonio. Yo me voy y yo de eso no quiero nada. Pero si no, ¿qué haces? No. O aceptas la ¿A eso cajita se de refiere huevo. Trump cuando dice que el gobierno de México está liderado por los cárteles? O sea, tienen amenazados al gobernador. No, no de están esta forma, amenazados, ¿no? están comprados. Yo Viene- creo ya a esta viene altura ya el no están problema. así. Hace rato hablábamos de un partido hegemónico que duró más de 70 años, el PRI. Ujú. Luego subió el PAN. Luego volvió a perder el PAN, sí, resurgió otra vez el PRI y después vuelve a perder el PRI y ahora surge Morena. Ujú. Pero definitivamente vienen arrastrando los mismos vicios, porque cuando Claro. tú ves personajes, salvo unos cuantos, la gran mayoría de los que están en Morena militaron en el PRI, salieron del PRI. Entonces, del fenómeno que estamos hablando, hay alguien con caja de huevo, no lo acepta. O si lo acepta, de todos modos viene un cambio de sexenio o de administración. Entonces, esa persona sale y ponen a otro que va a seguir siendo amenazado porque Aceptando arriba... la caja de huevo. Hasta en los pueblitos pasa eso, Sí, ¿no? sí. En los pueblos, cuando un presidente Y bueno, municipal no en amenaza. todos, ¿eh? Acuérdate ahorita. Ay, de Michoacán, ese tiene los pantalones Manso, bien ¿cómo se llama puestos. Sí, Manso? Manso, El de Manso. Uruapa, ¿no? El de Pero Uruapa. tiene los pantalones Él dijo, ¿sabes qué? Y ya ves, lo han atacado, a su familia, ¿no? pero bueno, es que necesita llegar un garbanzo de Alíbar
es un dicho muy mexicano, para que esto se termine. A ver, ¿quiere decir entonces que son más los malos que los buenos? Ahorita, ¿O desafortunadamente, porque yo creo que sí. una bala hace más ruido que una sonrisa o una oración? Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. No se vaya, esto es Analizando. Regresamos. Laurita, lo que pasa es que como comentaba el senador muy bien, la sociedad mexicana está mentalmente enferma. O sea, no pueden pensar claramente porque la tienen confundida. Es impresionante cuando atacan, por ejemplo, a uno del partido que gobierna, ¿no? Fíjese que encontramos tal cantidad de dinero en casa de Fulanito. No es cierto, compruébemelo, compruébemelo. Entonces la gente dice, ¿será? ¿No será? Entonces hay una confusión que yo hablaba al principio que empezamos a platicar, que yo le llamé eso como la tribulación espiritual que se espera en la Biblia. Una confusión mental de la gente, no saben si es para derecha o para izquierda. Entonces no hay un sano juicio en la mentalidad del pueblo ahorita. Suena fuerte, pero ya que lo esté pidiendo un senador me parece bastante adecuado. Por favor, presten mucha atención a la salud mental del pueblo. Se están viendo cosas muy fuertes. Los valores de las personas han cambiado. Ya no se espantan por muertes, ya no se asustan porque roba el gobierno, ya no se asustan por nada. Entonces no esperes que la gente reaccione como reaccionaba hace 50, 60 años. No, la gente está muy cambiada, es lo que tenemos que aceptar. Vivimos con otro tipo de seres humanos. Los jóvenes tienen una personalidad muy diferente a cuando, me acuerdo que tú decías en uno de tus programas de radio, ya no va el chiquillo a jugar al parque, sus cachetitos colorados del sudor, sudando, lleno de tierra, ya no salen al parque a jugar los niños, son otro tipo de niños, están en la computadora, ya no se dan afecto entre ellos. O sea, tenemos que aceptar, derrotarnos a que vivimos con otro tipo de seres humanos, no somos los mismos de nuestra generación. No sé si estás de acuerdo, que los valores han venido para abajo. Sí, mira, la espiritualidad sobre todo. Pero no quiere decir que lo vayas a aceptar, perdón. No, pero es una explicación a lo que está pasando, que ya no se respetan los valores que existen. Mira, lo que pasa es que ahí entra lógicamente el elemento humano. Así es. Los humanos siempre queremos más, sí, de todo. Sí. Más alimento, no sé, aspiramos siempre a ser más. el primero. Y eso no es malo. El problema es que cuando nos acostumbramos a obtenerlo de una manera no lícita. Tú hablabas hace rato de una multa de tránsito. La multa de tránsito, multa, lleva un folio, lleva una razón y eso se ingresa a las arcas del ayuntamiento. Pero te sale más vara. Pero si tú porque no te levanten la multa, ves tu facilidad, tu conveniencia de no ir a perder el tiempo a las oficinas, en fin. Entonces tú le dices a la gente de tránsito, o el agente de tránsito te dice, ¿no?, que ya tiene su técnica ya bien prefabricada. Mi jefe, esto es de corralón, y en el corralón son como 3,000 pesos, usted sabe, ¿no? Y entonces tú qué le dices, oye, mira, pues mejor te doy. Claro, pero mi idea quizá no la aclaré, tienen una cuota, ¿no?, que darle a su jefe al día o al mes, los que pero trabajan. Es de lo que te estoy hablando. Las personas quieren más, pero a costa de lo que sea. Okay. Tú hablabas hace rato de un padre. A mí mi padre me enseñó a que hay que trabajar, a ser el mejor en lo que yo tenía que hacer, así fuera bolear zapatos o vender periódicos. Pero la sociedad nos estamos acostumbrando, y muchas veces estamos acostumbrando a los jóvenes a que quieran más, pero a veces no les enseñamos el camino. Eso. Y el joven, lógicamente, pues en su afán de querer más, si alguien le dice, oye, mira, te doy esta cajita, véndela y vas a tener... Pues son los que reclutan los de los grupos. Exactamente. Entonces, ese es parte del problema, y por eso me llamó la atención lo que el senador pidió, que eso lo venimos comentando tú y yo desde hace muchos años. La educación, como tal, tiene que empezar desde los hogares, pero también en las escuelas. Así es. Mira, hay padres de familia que si su hijo o su hija llega con un anillo, con unos aretes, ya difícilmente le preguntan, oye, ¿de quién es eso? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo lo conseguiste? Ahora ya damos por hecho. El otro día, tristemente, una persona vio a una mamá ser entrevistada porque su hijo delinquió, y la mamá decía, pues si es que de repente me llegaba con un celular y no sabía de dónde salía, pero la mamá nunca le dijo, a ver, ¿de dónde traes ese celular? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo lo compraste? Ya no investigamos los padres cómo consiguen las cosas nuestros hijos. Claro,
quien trabaja, tiene una empresa, dices, bueno, pues ahí está totalmente justificado. Sí, ya no hay comunicación. Ya no hay comunicación de ese tipo. Pero tú decías que es un factor humano. Perdón, no hay comunicación o no hay interés y me parece más grave, A esto quiero llegar. Es que el papá no se siente bien, no tiene el tiempo de hablar con su hijo, tomarse el tiempo, está mal económicamente, tiene deudas, el papá no tiene el tiempo, se siente inquieto. Ahora, si es un factor humano, ¿qué le da al ser humano una tranquilidad y un bienestar para no querer más y más y más y más, como soberbia, o como gula, o como, ¿cómo llamamos que no era solo sexual? La lujuria. La lujuria también es querer más cosas económicas. Bueno, entonces, ¿qué hace que el ser humano no esté en paz con él mismo? ¿Qué hace? La falta de inteligencia. Fíjense qué interesante. La psicología se mete muy a fondo esto y dice, ¿quién es inteligente? Inteligente, no que sepa mucho, que tenga muchos títulos. Puede ser una persona que ni estudia es más inteligente que el que tiene títulos. Inteligente, aquel ser vivo que se adapta, ser vivo desde una neurona, lo más mínimo hasta el elefante. Ser vivo que se adapta a la realidad que está viviendo, que se adapta para ser feliz. Inteligente, ser vivo, ser humano, vamos a manejarlo ahora, que se adapta a la realidad que está viviendo para ser feliz. Cuando sabe que no puede hacer nada, se derrota, mejor soy feliz y me adapto a lo que tengo. Si ahorita estoy platicando con ustedes, estoy viendo que está rechinando la silla, o que tiene un clavo, así, ya te la está aflojando. Ya evidenció que mi silla y me estoy moviendo así porque siento que tiene un clavo y que... Yo te sugiero que ahorita cambies de silla ya. Entonces ya estoy actuando como un neurótico, alguien que no está a gusto con lo que está haciendo, estoy incómodo. Así hay mucha gente que está en la vida incómoda en la vida, sí. No se encuentra. Mira, y no se encuentra porque no tiene bien su espiritualidad. A mí me gusta manejar la palabra conformidad, no conformismo, hago la aclaración. Porque cuando tú no estás conforme con lo que tienes, no estás adaptado. Te la pasas buscando lo que no tienes en lugar de agradecer lo que sí tienes. No estás adaptado. Ay, qué bonito está eso. ¿No? Agradece lo que tienes. Y si quieres más, trabaja para ello. Y disfrútalo, claro, sé conforme con lo que tienes, disfrútalo, claro. En lugar de estar envidiando cosas. Y ahora, lo máximo que nos manejan los terapeutas modernos o los místicos es vive el presente y estate a gusto con lo que tienes. Ahora, haciendo un poquito un paréntesis, estaba yo escuchando un programa de televisión, yo lo admiro al artista que el gallito feliz, el hijo de Verónica Castro, ¿cómo se llama? Cristian Castro. Nosotros vivíamos en la campestre de Churubusco en México y jugábamos con los hijos de Loco Valdés y teníamos relación con la familia de ellos. Pero me da risa cuando entrevistamos, es un artista muy auténtico, Cristian Castro. Nunca lo había visto desde ese punto de vista hasta que habló. Lo estaba entrevistando un pastor, un argentino muy famoso que quería ser presidente ahora. Dice, oye, Cristian, ¿tú a qué te dedicas? A nada. ¿Qué? Dice el pastor. A hacer nada. ¿Cómo no? Pero haces algo. Estaba enojando el pastor. Y dice, no hago nada. ¿Pero qué es hacer nada? Pues nada, dice. La gente no puede estar sin hacer nada, dice. Siempre es que quiero su cabeza está bombardeada de que ahora tengo que ir acá, no puedo disfrutar la vida. En la nada ibas a encontrar a Dios, dice, cuando estés en paz, cuando no estés pensando en otras cosas, porque Dios está en la nada. ¿Qué Entonces se está volviendo como una filosofía. Hay una palabra para eso, pero no lo voy a decir. No, lo de las gallinas. No lo voy a decir. Oye, pero es la filosofía que manejan ahora los místicos y los psicoterapeutas que están hacia el misticismo. O sea, tienes que estar en la aquí y el ahora y conformarte con lo que estás viviendo y adaptarte. Pero eso es diferente a no hacer nada. Es muy diferente. Cuando estás meditando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pide una meditación? Que no hagas nada, ni siquiera que pienses. Bueno, estás meditando. Pues sí, ya es hacer algo. Para que encuentres a Dios. Sí. Bueno, eso le decía el pastor. Sí. Pero dicen, no, nada. Dice, yo no le pongo nombre a lo que estoy haciendo para que se convierta en nada. Dice, ¿ustedes creen que los animales lo hacen consciente de lo que hacen? No, se lo hacen por instinto. Y todo va saliendo, dice, si eres bueno, te va saliendo bien. Sí, es como nosotros, mira, yo estuve en una oficina de gobierno. Bueno, ahí no hacen nada. Y yo tenía que presentar también ciertos informes, aparte de los administrativos, fijarme. Y pues me llevé a la oficina a una compañera de medios. Y le dimos su escritorio y todo.
Y la labor de ella era justamente estar oyendo las noticias y estar leyendo los periódicos, porque un gobierno que no está informado, pues simplemente hay cosas para que se la levantan. síntesis informativa. Exacto. No tienes idea la cantidad de gente que llegó a decirme, oye, te quiero hacer un comentario. Mira, es que fulanita se la pasa viendo el radio y leyendo el periódico. No hacen nada. No hacen nada. Oye, estás como un pariente. Y entonces, pero nada más para decirte, y a todos los que fueron, ya no me le decía yo, ¿qué crees? Para eso se le paga. Claro. Oye, para oír el radio y leer estás el como periódico. como un amigo que había en Oaxaca, una persona que era muy directa, pero no se mordía la lengua para todo, pero como que a todo le quitaba el valor. Le decían, oye, por ejemplo, a los pilotos les llamaban, no, ese es un chofer de avión, dice. A los psicólogos, no, ese es un curalocos. A los periodistas, no, hablan de los chismes de los demás. Así, y todo le quitaba la envoltura en la que pone uno socialmente para hacerse muy acá. Les quitaba la máscara a la gente. Me parece muy bonito que es lo que dice Cristian Castro, ¿no? ¿Qué haces? Nada. ¿A qué te dedicas? A nada, a vivir. Bueno, mientras nosotros no hacemos nada, vamos a hacer una pausa. Usted cosa que no estamos haciendo nada. Lo que vamos a hacer es cambiarle la silla a Juan Marcos para que deje de rechinar y se sienta a gusto y analizar. Ya me acoplé, inteligentemente ya me acoplé. Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida. Bueno, pues la verdad que adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida es todo un reto y un problema, pero es más difícil, perdóneme Enrique, cuando estamos viendo que no hay autoridad, cuando estamos viendo que no hay coherencia en una autoridad y cuando estamos viendo que no hay una dirigencia. Mira, yo me quedé con el lado humano. Hablábamos de cuando no tienes conformidad, pero absurdamente los humanos a veces entablamos unas competencias que no sé por qué. Lo que tú decías de Cristian Castro, ¿no? Sí. No estoy haciendo nada, con ello el ejemplo del periódico. Pero desde el aula, no se nos enseñan a que todos somos diferentes. Tenemos 2 pies, 2 ojos, 2 manos, pero a veces nuestras capacidades son diferentes. Y eso no nos lo enseñan. Entonces, cuando vemos un estudio, sí, bueno, yo supongo que habrá países que están mucho más adelantados que sí. Pero tú, en el aula, yo recuerdo desde niño, ¡ay! El nerd. El que era bien estudioso, que sacaba 10, hasta ni lo queríamos, porque ¡ay! Y sacaba 10 y ¡ay, qué presumido! A veces ni nos presumían, pero nosotros decíamos, ¡qué presumido! Sí. Estaba el otro, no, pues este es un burro, este es un flojo. Entonces, ¿qué nos entiende? Claro. Y no nos enseñan a respetar y a reconocer nuestras capacidades. Exactamente. Y entonces nos pasamos la vida compitiendo con gente que no tenemos ni por qué competir. ¿Qué no es lo que hacen, por ejemplo, bueno, dentro de lo que yo manejo, que se llama análisis transaccional, un tipo de psicoterapia muy efectiva? Ojalá tengamos tiempo de hablar a fondo en un programa, que ustedes me ayuden a desarrollarlo. Lo que está haciendo el gobierno está haciendo juegos psicológicos. Perdón. Para el próximo programa... Ahora, ok. Pero dame una introducción rápida. Comprometido, Sí. Comprometido, análisis transaccional. No, es una introducción muy rápida para que vean qué bonito está esto. Lo que está haciendo el gobierno, los partidos políticos, están haciendo un juego psicológico, que lo vamos a explicar a fondo para que lo entienda la gente, de el mío es mejor que el tuyo. Ese es lo que está haciendo los partidos políticos. Sí. Y otro juego que hacen es, te agarré desgraciado, hiciste tal cosa, pero les vamos a explicar por qué hacen eso y de cómo lo aprendieron los niños a hacerlo. O sea, son unos niños con cuerpo de hombre gobernando el país, haciendo juegos psicológicos. A ver, ahorita estamos entendiendo realmente cuál es la ruta del Movimiento Regeneración Nacional. No, todavía no sabemos exactamente qué. Yo no sé si estaban hablando que es la 4ª generación o que sea de 4ª generación o regeneración, lo que sea, que es un juego de palabras ahí que se está dando, pero no sabemos hacia dónde vamos, o el movimiento. Sí, fíjate los fenómenos. Sí. Acaba de dar Margarita González Sarabia su primer informe de gobierno. Y ella, palabras más, palabras menos, lo dijo tácitamente. La 4ª transformación apenas tiene 1 año aquí en Morelos. Y yo le concedo la razón en ese sentido. Literal, porque literalmente. Llegó Andrés Manuel con la 4ª transformación, pero nos endilgaron un gobernador que ni la primaria terminó, que ni él sabía que era la 4ª transformación, y trabajó según hizo, pero dejó un estado en un estado deplorable.
Peor que el anterior, y eso ya es decir mucho. Y es decir mucho. Entonces, yo, sin entender qué es la cuarta transformación, sí le concedo la razón a Margarita que dice, ahorita ya empezó el primer año de la cuarta transformación en Morelos. Pero ¿por qué no lo aclararán qué quiere decir cuarta transformación? Pues yo te aseguro que a veces muchos de ellos no lo saben. O sea, Pero a mí no me saben. falta mucho, y lo voy a decir otra vez, aunque lo he repetido varias veces, es que están hablando la primera, segunda y tercera, son las leyes de reforma, la independencia y la revolución. ¿De qué estás hablando de una cuarta? A mí me asusta muchísimo. Esta puede ser la evolución o revolución que se está planeando o cómo se está manejando, cómo están dando de una manera silenciosa. Que el pueblo no tenga educación, no tenga salud, no tenga alimentación, no tenga educación, que esto me parece gravísimo. Y que no haya división de poderes. Y que Es no haya decir, división estamos de poderes. regresando a lo anterior. No, pero por Dios, ¿qué Por es eso, lo que está sucediendo? ¿pero a qué se con parece? esto? ¿A qué tipo de régimen? ¿Populista? Populista, socialista, tipo Cuba, tipo Venezuela, tipo Nicaragua. Yo ¿Y estás Bolivia, feliz con eso? estaba enseñando un... Agárrate Venezuela, que ahí te va. Estaba Porque escuchando, ya te estaba voy. escuchando a una persona que salió de Cuba, un periodista que ahora está aquí en México, pero le preguntaban, oiga, ¿por qué la gente no se sale de Cuba? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Por qué la gente no se sale de Cuba? Porque no si ven pueden. que Porque no pueden. No pueden. Los tienen amarrados. No pueden. Y amén que están aislados en una isla, en una cárcel gigante. Pregúntame cuántas lanchas que salieron de Cuba se han hundido con cubanos que querían llegar a México. ¿Cuánta gente ha muerto? Claro, y con Muchos lo han desesperación. logrado. ¿Cuántos se casan con mexicanos con tal de salirse de ahí o con lo que sea? Ya es una desesperación total. Es terrible. Podría llegar el momento en que pues está tan corrupto como vemos en México que Estados Unidos no pueda y que nos aísle como aislaron a Cuba en todos los sentidos. No, de ninguna manera. Es bastante difícil por la cercanía, ¿no? Aunque de alguna manera, bueno, si tú ves Nunca vamos a dejar de ser el patio de atrás. los impuestos que se les quiso aplicar a las famosas remesas, que primero era el 5%, después le bajaron. Tenemos mucha ligazón con los Estados Unidos. Pero a pesar de la política de Donald Trump, ahorita las remesas han dejado de llegar a Estados Unidos. Claro. Es parte del programa económico que tiene México contemplado y se le va a venir abajo el teatro muchísimo con esa medida que están tomando. Claro. Ahora, si tropicalizamos un poquito el tema, la República Mexicana, haciendo un lado lo extranjero, sí me gustaría tocar este tema y preguntarles a ustedes, si ya tenemos muy poquito tiempo, ¿México tiene oposición política o no tiene? Sí la tiene, pero no se le deja ejercer. ¿O no se le deja? No se le deja. ¿No se le deja? Yo, Sí. Hablaba Juan Marcos hace rato de lo que pide un senador. Hubo unos foros para la, ahora que mencionaste tú también la modificación de la ley de amparo. Juristas han expresado su inconformidad, hablan de un retroceso. Sin embargo, eso es una oposición. Sin embargo, cuando se vote tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, Morena tiene la gran mayoría. van a votar ellos mismos. No, Morena va a votar con pues, ellos mismos. es a lo que me refiero. Tienen la mayoría absoluta, entonces la oposición, por más que grite, por más que haga, no le permiten ejercer la oposición. La postura de Alejandro Moreno Sí, entre ha ellos. sido buena. Sí. Yo creo que ha sido buena. Irse Pero a censurada. irse a Estados Unidos. Sí, No, a y líneas. fíjate, ahorita que mencionaste a Alejandro Moreno, ¿qué acaba de Jurados hacer? internacionales. ¿Qué acaba de hacer Claudia Sheinbaum en su mañanera del pueblo? Decir, es que Alejandro Moreno hizo capital de esto, en fin, lo acusó. Le dijo ratero. Sí, lo Le acusó. dijo ratero, no Pero más en el palabras. caso de Adán Augusto dijo, pruebas. Pruebas. O sea, ahí tienes una imposición, ahí tienes una manera de hacer la política. Como decía, se le atribuye a Juárez, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia secas. Porque para unos se piden pruebas cuando las hay, pero no se quieren reconocer, y a otros se le acusa directamente, y con esto no estoy defendiendo para nada a Alejandro Y tomas Moreno. el tema de Adán Augusto. ¿Va a ser detenido o no? Es necesario que alguien será ¿qué te diré? El decapitado de la administración para justificar una administración. Pues yo veo a varios, no nada más a Adán Augusto, yo veo a varios que están como que entre que sí y entre que no, pudiera haber varios decapitados. Fíjate, Tendrán que hacerlo. retomando lo que nos preguntaste, Enrique, a mí, para mí es fácil entender lo que está pasando,
si lo ves, como les decía hace un momento cuando empezamos, que todo lo que pasa afuera es una proyección de la mente humana. Los individuos proyectan hacia afuera lo que tienen en la cabeza, ¿verdad? Entonces, cuando tú hablabas de autoritarismo, o si hay oposición en México, ¿qué pasa en una familia cuando son 8 miembros de la familia y uno de los hijos se rebela? Está en contra de lo que hacen en esa familia, si van a jugar los domingos fútbol, o si leen libros, si ven tal canal de televisión, y él no lo quiere hacer. Es la oveja negra. ¿Y qué hacen con él? ¿Y qué hacen con él? ¿Lo aíslan? A veces Lo lo aíslan, reprimen, lo aíslan. lo aíslan. Entonces no te puedes rebelar contra lo establecido. ¿Por qué? Porque eso establecido tiene un poder militar, tiene un poder de todo, y no te puedes rebelar. Te censuran. Es lo que te, Entonces somos borregos. es lo que te decía yo. O sea, tenemos que enterarnos de que somos diferentes aún entre los 8 hermanos que tú mencionas, los 8 son diferentes. Sí. A lo mejor los otros 7 obedecían para no meterse en problemas, Así pero es. hubo uno que dijo, no, yo ¿por qué? Ese es el malo. Exacto, pero en lugar de jalarlo, en lugar de decir, a ver, mira, vamos a consensar. Pero ¿qué hace el que no lo quieren? ¿Qué ha pasado en la historia? Que no lo podemos ver así. ¿Qué hacen los líderes que quieren cambiar? ¿Qué pasó con no sé a quién mencionar, que no sé. Pues los excluyen. A un Jesucristo. Los excluyen, en algunos casos los matan. Los matan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que lo jalen, lo eliminan. Así es. Porque es más fácil eliminarlo. Entonces, no hay oposición. Y ¿qué está pasando con el gobernador de Michoacán? Que mi respeto para él, lo admiro muchísimo. Presidente municipal. ¿Qué está pasando? Lo están censurando. No le dan ni ayuda al gobierno. ¿Qué es eso? O sea, está... Sí, el gobernador de Michoacán menos porque lo pone en evidencia. Imagínate. Claro, no, sí. Entonces, ¿no les asusta a ustedes vivir en un país así? Ya vamos. Sí, nos asusta, yo ya me voy a Mérida. Ya vámonos. Y nos vamos literalmente porque ya se nos acabó el tiempo. Pero en conclusión, hay mucho que hacer, mucho que decir y toda la influencia de una política internacional que se está viviendo ahorita le está diciendo a México, pon tus barbas a la hoja. Yo creo que esa sería la conclusión que podemos Y como hacer. sociedad igual pongamos nuestras barbas a la hoja. Como sociedad hay que pensar bien ese voto y no dejarnos manipular. Mi conclusión sería una frase que oí por ahí que dice: me di cuenta que realmente mi cárcel no era el gobierno en que vivía, las creencias en las cuales vivía, en la sociedad en la que vivía, que mi cárcel estaba hecha de los pensamientos que tengo. Me pareció precioso. Cuando tú paras tu mente y te das cuenta que aquí y ahora está todo bonito, porque ahorita no estoy viendo el muerto, no estoy viendo a Trump, no estoy viendo bombas, disfruto la vida. O sea, mi mente es la que me crea que me sienta bien o me sienta mal. ¿Y cuando mi mente se va a sentir en paz? Cuando acepte que estoy bien y que si tengo esto, debo de disfrutar. Humildemente aceptar las cosas que tengo y punto. Como conclusión mía es, sálvese quien pueda y hágale como Cristian Castro, no haga nada. Yo no estoy de acuerdo en el conformismo, de verdad que no podemos estar así, hay que retomar los valores nuevamente en los hogares. Sí. Esto Creo tiene que ser- ahorita fue alguna líder del 2 de octubre, no se conforma. No, Estaba nada, ahí. nada, no, pues. No, pero conste que yo dije, una cosa es conformarse con y agradecer lo que tienes y no conformarte con lo que eres, porque siempre tenemos que tender a mejorar, pero... Hay que agradecer con lo que se Exacto. tiene, pero no ser conformista con los errores de las otras Así es, personas. ni No los- los ni puedes con los hacer, propios. no decir, a ver, estás regándola muy feo, me voy a quedar callada porque eres una presidente o una presidenta con A. Yo creo no, que no. eso no Así es. es, no podemos quedarnos callados, No eso podemos sí. quedarnos callados. Y esto se va a manifestar a través del voto, por supuesto. Pero ya nos vamos, Enrique. Nos vamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, que estén muy Muchas bien. gracias. Gracias a usted. Y como siempre decimos, la mejor opinión es la de usted. Hasta la próxima.